La culpa de todo la tuvo ese sobre amarillo que encontré mientras limpiaba el armario de mi abuela. Aquella tarde de abril, con el olor a café recién hecho flotando desde la cocina, no imaginaba que mi vida daría un vuelco completo. Llevaba 3 días en Valparaíso ordenando la casa después del funeral. Los cerros de la ciudad se veían grises desde la ventana, como si ellos también guardaran luto. «Esperanza, ¿quieres más café?», gritó tía Carmela desde abajo. «Ya voy», respondí automáticamente, mientras mis dedos rozaban el papel gastado. El sobre no tenía remitente, solo un sello postal de Santiago y la fecha, 12 de mayo de 1978. Lo que me detuvo fue el nombre del destinatario. Para Dolores Suárez, mi madre. Mi madre muerta hacía 20 años, cuando yo apenas tenía 5. La madre de la que casi no guardaba recuerdos, solo sensaciones. Su perfume a jazmín, sus manos siempre frías, su voz cantando canciones de Violeta Parra. Miré hacia la puerta cerrada. Tía Carmela seguía en la cocina, probablemente preparando esas sopaipillas que olían a infancia. No debería abrir correspondencia ajena, me dije. Pero, ¿de quién era ahora? Mi madre muerta, mi abuela muerta. ¿A quién pertenecían los secretos cuando no quedaba nadie para reclamarlos? Con cuidado, deslicé mi uña por el borde ya amarillento y saqué una hoja doblada con precisión milimétrica. La caligrafía, apretada y nerviosa, me resultó difícil de descifrar al principio. Querida Lola, te escribo desde el exilio porque no puedo callar más. Tu hija está viva. No murió en el incendio como te hicieron creer. La tienen en Santiago, en la casa de la calle Catedral 1420. Esa gente la está criando como suya. Sé que es peligroso, pero tienes derecho a saber. No me busques. Cuídate. M. El papel se me resbaló de las manos. Un zumbido agudo invadió mis oídos mientras las palabras se repetían en mi cabeza. Tu hija está viva. ¿Qué hija? Mi madre solo me tuvo a mí, según todo lo que me habían contado. ¿O no? Esperanza. La voz de mi tía me sobresaltó. Estaba parada en la puerta, con una taza humeante. ¿Estás bien? Pareces que viste un fantasma, mijita. Estoy bien. Mentí, escondiendo el sobre detrás de mí. Solo polvo, mucho polvo. Aquella noche no pude dormir. La carta descansaba bajo mi almohada como un secreto venenoso. Las piezas no encajaban. Si mi madre tuvo otra hija, ¿dónde estaba? ¿Quién era? ¿Por qué nadie me habló de ella? Y sobre todo, ¿por qué alguien haría creer a mi madre que su hija había muerto? Al amanecer, mi decisión estaba tomada. Tomaría el primer bus a Santiago. Necesitaba respuestas, y sabía exactamente dónde empezar a buscarlas. Catedral 1420. El terminal de buses rodoviario estaba repleto cuando llegué a las 6 de la mañana. Compré un pasaje en Turbus y le mandé un mensaje a mi jefe en la biblioteca municipal. Emergencia familiar. Necesito unos días. No era exactamente una mentira. Durante las 2 horas de viaje, recordé los pocos datos que tenía sobre mi madre. Dolores Suárez, nacida en Valparaíso en 1956, profesora de historia, viuda joven. Mi padre había muerto en un accidente antes de que yo pudiera recordarlo. O eso me habían dicho siempre. Ahora todo se tambaleaba. ¿Qué más me habían ocultado? Santiago me recibió con su aire contaminado y su cielo gris. Tomé el metro hasta la estación Cal y Canto, caminando el resto del trayecto hasta Catedral. El barrio tenía ese aire de dignidad venida a menos. Fachadas neoclásicas descascaradas, letreros de neón parpadeantes, vendedores ambulantes ofreciendo sopaipillas y mote con huesillo. Catedral 1420 resultó ser un edificio de apartamentos de 4 pisos, con una fachada color mostaza y balcones de hierro forjado. Me quedé parada frente a él, sin saber exactamente qué hacer. La carta tenía más de 40 años. ¿Quién seguiría viviendo allí? ¿Y qué diría yo? Hola, creo que mi madre tuvo una hija que todos creían muerta pero que fue criada en este edificio. Sonaba a locura. ¿Buscan a alguien? Una voz rasposa me sacó de mis pensamientos. Era el portero, un hombre de unos 70 años, con bigote canoso y uniforme verde oscuro. Yo estoy buscando información sobre una familia que vivió aquí en los años 70. Respondí, improvisando. El hombre me miró con desconfianza. Llevo 43 años trabajando aquí, señorita.
Conozco a todos los que han pasado por este edificio. Mi corazón se aceleró. ¿Podría ser tan simple? ¿Conoció a los que vivían aquí en 1978? Pregunté, conteniendo la respiración. Su mirada se ensombreció. ¿Por qué pregunta? Es un asunto familiar, respondí, dudando sobre cuánto revelar. Estoy buscando información sobre una niña que pudo haber vivido aquí entonces. El hombre miró a ambos lados de la calle, como si temiera que alguien nos escuchara. Venga conmigo, dijo finalmente, y me guió hacia una pequeña portería en el lateral del edificio. Una vez dentro, cerró la puerta y se sentó en una silla desvencijada. El espacio olía a cigarrillo y a periódicos viejos. ¿Quién es usted realmente?, preguntó, mirándome fijamente. Me llamo Esperanza Suárez. Mi madre era Dolores Suárez y... Tragué saliva. Creo que pudo haber tenido otra hija además de mí. Una hija que supuestamente murió, pero que según una carta que encontré, fue traída a esta dirección. El color abandonó su rostro. Martínez, murmuró. Los Martínez del tercero, el coronel y su esposa. Y entonces supe que había encontrado mi primer hilo del que tirar. El silencio que siguió a las palabras del portero parecía tener peso propio. Afuera se escuchaban las bocinas de los autos, el pregón de un vendedor ambulante ofreciendo paltas, paltas buenas, y el rumor constante de la ciudad. Pero en aquella portería, el tiempo se había detenido. Me di cuenta que no sabía su nombre. Manuel Ibáñez, respondió, sacando un paquete de cigarrillos Belmont del bolsillo de su camisa. Don Manuel, ¿qué sabe de los Martínez? Encendió el cigarrillo con manos temblorosas. La llama iluminó por un segundo las arrugas profundas que surcaban su rostro. El coronel Martínez era un hombre importante en aquellos años, de esos que no necesitaban uniforme para que supieras quién mandaba. Exhaló una nube de humo. Trabajaba para la DINA. ¿Sabes lo que era la DINA, niña? Un escalofrío me recorrió la espalda. Cualquier chileno conocía esas siglas. Dirección de Inteligencia Nacional. La policía secreta de Pinochet. Los que hacían desaparecer gente. Sí, lo sé. Su esposa, doña Margarita, no podía tener hijos. Era un drama para ellos. Y entonces, un día de 1978, aparecieron con una guagua, una niñita de pocos meses. Dijeron que era su sobrina, que iban a criarla porque la hermana de él había muerto en un accidente. Contuve la respiración. Las fechas coincidían. ¿Y nadie cuestionó eso? Don Manuel soltó una risa amarga. En esa época, a un coronel de la DINA, nadie preguntaba nada, por su propio bien. ¿Cómo se llamaba la niña?, pregunté, sintiendo que me acercaba a algo importante. Le pusieron Verónica. Verónica Martínez Romero. Anoté el nombre en mi teléfono con dedos temblorosos. ¿Sabe qué fue de ella? ¿De los Martínez? Don Manuel apagó el cigarrillo aplastándolo contra un cenicero de lata. El coronel murió hace unos 10 años. Cáncer, creo. La señora sigue viva. Vive en la dehesa ahora, en una de esas casas grandes. Y Verónica hizo una pausa. Se convirtió en abogada. Tiene un bufete importante. Aparece en televisión a veces. Defiende casos de derechos humanos, ironías de la vida. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Una abogada de derechos humanos, hija de un agente de la dictadura. Y posiblemente, mi hermana. Necesito encontrarla. Tenga cuidado, señorita Esperanza, dijo don Manuel, con una seriedad que me heló la sangre. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. Salí del edificio con la cabeza dando vueltas. El día había avanzado y el sol caía sobre Santiago, dándole un brillo dorado a los edificios del centro. Me senté en una banca de la Plaza de Armas, intentando ordenar mis pensamientos. A unos metros, un grupo de jubilados jugaba ajedrez, y más allá, unos peruanos vendían anticuchos que llenaban el aire con su aroma especiado. Tomé mi teléfono y busqué Verónica Martínez Romero, abogada Santiago. Apareció de inmediato. Socia fundadora de Martínez y Asociados, especializada en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Su foto mostraba a una mujer de unos 40 y tantos años, pelo castaño oscuro, rostro serio pero amable. Busqué en ella algún rastro de mi madre, alguna señal que me dijera que compartíamos sangre, pero solo veía a una desconocida. Su oficina estaba en Providencia.
Sin pensarlo 2 veces, tomé el metro de nuevo. Martínez & Asociados ocupaba todo el 8º piso de un edificio moderno en la avenida Pedro de Valdivia. Respiré hondo antes de empujar la puerta de vidrio. Una recepcionista joven me recibió con una sonrisa ensayada. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito ver a la doctora Martínez», dije, intentando sonar más segura de lo que me sentía. «¿Tiene cita?» «No, pero es un asunto personal. Dígale que soy Esperanza Suárez, hija de Dolores». La chica me miró con curiosidad, pero tomó el teléfono y transmitió mi mensaje. Pude ver cómo su expresión cambiaba mientras escuchaba la respuesta al otro lado de la línea. «La doctora Martínez dice que la recibirá en 5 minutos. Puede tomar asiento». Esos 5 minutos fueron eternos. Me senté en un sofá de cuero negro, hojeando revistas sin realmente verlas, mientras mi mente construía y destruía escenarios. ¿Y si era realmente mi hermana? ¿Sabría ella la verdad sobre su origen? ¿O habría vivido toda su vida creyendo ser hija de un torturador? «Señorita Suárez», llamó la recepcionista. «Puede pasar. Última puerta a la derecha». El pasillo se me hizo interminable. Cuando por fin llegué a la puerta, dudé por un segundo antes de golpear. «Adelante». La voz al otro lado sonó firme, profesional. Abrí la puerta y entré. Verónica Martínez estaba de pie junto a su escritorio, como si no pudiera permitirse la calma de estar sentada para este encuentro. En persona, se veía mayor que en su foto. Las canas empezaban a asomarse en su pelo castaño y tenía pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Vestía un traje sastre azul marino impecable y no llevaba más joya que un reloj discreto. Nos miramos en silencio unos segundos, evaluándonos mutuamente. «Esperanza Suárez», dijo finalmente, y no era una pregunta. «Verónica Martínez», respondí, igualando su tono. «¿Por qué está aquí?», preguntó, señalándome una silla frente a su escritorio mientras ella tomaba asiento en la suya. Metí la mano en mi bolso y saqué la carta. La deslicé sobre el escritorio sin decir palabra. Verónica la miró sin tocarla. «¿Qué es esto?» «Una carta dirigida a mi madre, Dolores Suárez. La encontré ayer, limpiando la casa de mi abuela en Valparaíso. La observé mientras leía. Su rostro, entrenado para no mostrar emociones en las salas de tribunal, permaneció impasible. Pero sus manos apretaron ligeramente el papel, revelando la tormenta que debía estar sintiendo. Cuando terminó de leer, dejó la carta sobre el escritorio y me miró fijamente. «Esto no prueba nada», dijo con voz controlada. «¿Sabía usted que fue adoptada?», pregunté directamente. Un músculo se tensó en su mandíbula. «Mis padres me dijeron la verdad cuando tenía 18 años. Me dijeron que era hija de una pareja que murió en un incendio, y que ellos, como familiares cercanos, me habían acogido». «¿Y les creyó? ¿Por qué no habría de hacerlo?», contestó, pero pude notar la duda en su voz. «¿Qué busca exactamente, señorita Suárez?». Me incliné hacia adelante. «La verdad. Mi madre murió cuando yo tenía 5 años, en 1998. Nunca me hablaron de una hermana. Pero esta carta», señalé el papel, «dice que su hija no murió en el incendio y que la llevaron a Catedral 1420, donde casualmente los Martínez aparecieron con una niña en 1978. Verónica se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Podía ver la tensión en sus hombros. «Esto es absurdo, completamente absurdo», murmuró, pero parecía estar convenciéndose a sí misma. «El portero del edificio, don Manuel, recuerda cuando llegó usted. Dijo que los Martínez afirmaron que usted era su sobrina, no su hija biológica». Se giró de repente. «¿Habló con Manuel? ¿Qué más le dijo?» «Que su padre adoptivo trabajaba para la DINA. La vi palidecer. Eso sí lo sabía. Mi padre trabajaba para el gobierno», dijo con cautela. «Nunca hablamos de los detalles. Un coronel de la policía secreta de Pinochet no es trabajar para el gobierno, doctora Martínez. Es ser parte de la maquinaria que hizo desaparecer a miles». Sus ojos relampaguearon. «¿Cree que no lo sé? ¿Por qué cree que me dedico a lo que me dedico?». Respiró hondo, recomponiéndose. «No tengo pruebas de que lo que dice esta carta sea cierto. Ni siquiera sé quién es este M que la firma». «Yo tampoco», admití. «Pero creo que hay una forma de saberlo». Saqué del bolso una pequeña caja plástica. «Un test de ADN.
Si realmente somos hermanas, esto nos lo dirá. Verónica miró la caja como si fuera una bomba a punto de explotar. El sol de la tarde entraba por la ventana, dibujando sombras alargadas en la oficina, y por un momento, el mundo pareció suspendido en ese rayo de luz que caía entre nosotras. El vino tinto dejaba rastros circulares en el fondo de mi copa. Estábamos en un pequeño restaurante de Lastarria, el tipo de lugar con manteles a cuadros y fotografías en blanco y negro en las paredes. Habían pasado 3 horas desde que puse la caja del test de ADN sobre el escritorio de Verónica, y ahora la tensión inicial se había transformado en una especie de tregua incómoda. «No puedo creer que acepté hacer esto», dijo ella, cortando meticulosamente un trozo de pastel de choclo. «Mi madre va a matarme si se entera». «¿Tu madre adoptiva?», pregunté, notando cómo fruncía ligeramente el ceño ante mi precisión. «Margarita es la única madre que he conocido», respondió secamente. Independientemente de cómo llegué a su vida. Me mordí el labio, arrepentida de mi brusquedad. Si quería respuestas, antagonizar a Verónica no era el camino. «Lo siento. Esto es complicado para ambas». Verónica asintió levemente y bebió un sorbo de vino. El camarero pasó junto a nuestra mesa, preguntando si necesitábamos algo más. Cuando se alejó, ella habló en voz más baja. «Durante años investigué casos de niños apropiados durante la dictadura», dijo, mirándome directamente. «Hijos de detenidos desaparecidos entregados a familias del régimen. Nunca imaginé que podría ser uno de esos casos. ¿Y si lo eres?», me atreví a preguntar. «¿Qué significaría para ti?». Dejó los cubiertos y se reclinó en la silla. A través de la ventana se veía el Cerro Santa Lucía iluminado. «No lo sé. Toda mi vida estaría construida sobre una mentira. Y Margarita», su voz se quebró ligeramente. «Ella ya está mayor. Tiene principio de Alzheimer. No podría enfrentarla con esto». «¿Y el coronel? ¿Te habló alguna vez de cómo llegaste a su familia?». «Ricardo murió convencido de que yo nunca supe la verdad sobre mi adopción», respondió, con una amargura que no intentó ocultar. «Era un hombre de secretos. Tenía una caja fuerte en su estudio a la que jamás tuve acceso». La noticia me sobresaltó. «¿Una caja fuerte? ¿Y sigue existiendo?». «Supongo. Margarita mantiene su estudio intacto, como un mausoleo». Una idea comenzó a formarse en mi mente. Si había respuestas, estarían allí. «Necesitamos ver qué hay en esa caja». Verónica me miró como si hubiera sugerido un atraco bancario. «Estás loca. No voy a llevar a una desconocida a casa de mi madre para revolver entre las cosas de mi padre muerto». «No soy una desconocida», insistí, inclinándome hacia ella. «Soy potencialmente tu hermana. Y si lo que dice esta carta es cierto, ambas tenemos derecho a saber qué pasó». La vi dudar, pasando su dedo por el borde de la copa, dejando una huella casi imperceptible. «Los resultados del test tardarán semanas», dijo finalmente. «¿Realmente quieres esperar tanto para saber la verdad?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. A la mañana siguiente, un Uber nos llevó hasta la Dehesa. El barrio exclusivo de Santiago se extendía en calles amplias y casas enormes protegidas por muros altos. El vehículo se detuvo frente a una propiedad de estilo colonial, con tejas rojas y un jardín perfectamente cuidado. «Mi madre sale todos los jueves a las 11», explicó Verónica mientras esperábamos dentro del auto. «Su enfermera la lleva a la peluquería y luego almuerzan fuera. Tenemos unas 2 horas». A las 11:05, un Mercedes negro salió por la puerta principal. En cuanto desapareció de nuestra vista, Verónica me hizo una seña y caminamos hacia la casa. Usó su llave para abrir la puerta lateral que daba al jardín trasero. «¿La empleada?», susurré. «Jueves libre. Por eso elegí hoy». La casa por dentro parecía congelada en otra época. Muebles antiguos, alfombras persas, cuadros de casa en las paredes. Verónica me guió a través de un pasillo hasta una puerta de roble oscuro. «El estudio de Ricardo», anunció, deteniéndose con la mano en el picaporte. Noté que nunca se refería a él como papá o mi padre. La habitación era exactamente como había imaginado el despacho de un militar de alto rango. Sobria, masculina, con una gran bandera chilena en un rincón y fotografías enmarcadas donde se veía a un hombre de rostro severo, junto a figuras que reconocí vagamente como jerarcas de la dictadura. «La caja está detrás de ese cuadro», señaló Verónica hacia un retrato al óleo del propio coronel. «¿Sabes la combinación?».
No, pero tengo algunas ideas. Durante los siguientes 20 minutos, Verónica probó varias fechas. Su cumpleaños, el de Margarita, el aniversario de boda, fechas importantes del régimen militar. Nada funcionó. Esto es inútil, dijo frustrada. Nunca la abriremos. Me acerqué al escritorio, observando los objetos dispuestos con precisión militar. Un abrecartas con forma de sable, un reloj de mesa, un pisapapeles de bronce con forma del escudo nacional, y una fotografía pequeña, casi escondida, de Verónica cuando era niña. ¿Cuándo fue tomada esta foto?, pregunté, tomándola. Verónica la miró con sorpresa, como si nunca la hubiera notado. Creo que en mi cumpleaños número 5, diciembre de 1983. Probemos con esa fecha. Verónica giró la rueda. 05-12-83. La caja emitió un clic y se abrió. Nos miramos, perplejas por un segundo. Te adoraba, murmuré. A su manera. Verónica no respondió. Con manos temblorosas, comenzó a sacar el contenido de la caja. Documentos, fotografías, una pequeña libreta negra y un sobre sellado con la inscripción «Para Verónica», en una caligrafía firme y angular. «Es su letra», susurró, sosteniendo el sobre como si pudiera quemarle los dedos. Nunca lo había visto. «Ábrelo», la urgí. Con cuidado, rompió el sello y extrajo varias páginas escritas a mano. Comenzó a leer en silencio, su rostro pasando de la expectación al shock y luego a algo que solo podría describirse como horror. «¿Qué dice?», pregunté, incapaz de contenerme. Me pasó las páginas sin decir palabra. Era una confesión. El coronel Martínez relataba cómo, en mayo de 1978, había dirigido una operación para detener a varios elementos subversivos en Valparaíso. Entre ellos, Dolores Suárez, una profesora de historia sospechosa de colaborar con la resistencia. La mujer tenía una hija de apenas unos meses, escribía. Según el procedimiento, debíamos entregar a la niña a servicios sociales. Pero Margarita llevaba años rogándome por un bebé. Nunca pudo tener hijos, y la adopción legal era complicada para alguien en mi posición. Tomé una decisión que me perseguiría el resto de mi vida. Me llevé a la niña. Hice que informaran a los familiares que la bebé había muerto en un incendio junto con la madre. Pero no tuve el valor de eliminar a Dolores Suárez. La dejé ir, con la condición de que nunca volviera a Chile. Ella aceptó, destrozada por la supuesta muerte de su hija. Nunca supe qué fue de ella después. La carta seguía, detallando cómo habían falsificado documentos para hacer parecer que Verónica era su sobrina huérfana, cómo la habían criado como propia, dándole todo lo que el dinero podía comprar, y cómo, cada noche, el remordimiento lo consumía. Si estás leyendo esto, Verónica, yo ya no estoy. Y ha llegado el momento de que sepas la verdad sobre tu origen. Tu verdadero nombre era María Laura Suárez. Naciste el 10 de febrero de 1978 en Valparaíso. No sé si tu madre biológica sigue viva, ni si tienes más familia, pero tienes derecho a saberlo. Este fue mi único acto de cobardía y mi mayor crimen. No espero tu perdón. Terminé de leer con lágrimas en los ojos. Verónica estaba inmóvil, con la mirada perdida en algún punto indefinido de la habitación. María Laura, murmuró finalmente. Mi nombre era María Laura. Mi madre me contaba historias sobre una hermanita que se había ido al cielo. Dije, recordando de pronto. La llamaba Lala. Siempre pensé que era un cuento para consolarme por ser hija única. Verónica. No, María Laura. Me miró entonces. Sus ojos, tan similares a los míos, estaban llenos de una mezcla de rabia y dolor. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó con voz quebrada. Saqué de mi bolsillo la única fotografía que conservaba de mi madre. Se la pasé en silencio. La vi estudiar ese rostro, tan parecido al suyo, con una mezcla de anhelo y desesperación. Ahora, respondí, tomando su mano, encontramos el resto de la verdad. El sol comenzaba a descender sobre Santiago, tiñendo de naranja las montañas que rodeaban la ciudad. Y en aquel estudio, rodeadas de los fantasmas del pasado, dos hermanas separadas por la historia de Chile, comenzaban a reconstruir los pedazos rotos de su identidad. El ventilador del techo giraba perezosamente, removiendo el aire caliente de la pequeña oficina en el centro de Santiago. Habían pasado 2 días desde nuestro descubrimiento en la casa de la dehesa,
y ahora estábamos frente a un escritorio atestado de carpetas amarillentas y archivos polvorientos. Esto es todo lo que tenemos sobre los exiliados durante la dictadura, explicó Roberto Alarcón, un hombre de unos 60 años, con barba entrecana y lentes de marco grueso. Casi 4.000 nombres catalogados por la Vicaría de la Solidaridad. Si tu madre salió del país entre 1973 y 1990, debería estar aquí. Roberto era un viejo amigo de Verónica, un ex sacerdote que había dedicado décadas a documentar las violaciones de derechos humanos durante el régimen de Pinochet. Su oficina, ubicada en un edificio discreto en la calle Morandé, funcionaba como un archivo no oficial de la memoria histórica chilena. Suárez, Dolores, murmuró, pasando el dedo sobre una lista mecanografiada. Aquí está. Salió del país en mayo de 1978. Destino inicial: Argentina. Después hay registros de su paso por Brasil y finalmente España. Mi corazón dio un vuelco. Era real. La carta del coronel Martínez decía la verdad. Mi madre había sobrevivido. Había escapado. ¿Hay alguna información de contacto?, preguntó Verónica, inclinándose sobre el papel como si pudiera extraer más información por pura fuerza de voluntad. Solo esto. Roberto señaló una anotación al margen. Un domicilio en Barcelona, registrado en 1986, calle Mallorca, 218, y un nombre: Elena Valenzuela, probablemente su identidad falsa. Pasaron casi 40 años, dije, sintiendo una mezcla de esperanza y temor. ¿Crees que seguiría allí? Es poco probable, respondió Roberto con sinceridad, pero podría ser un punto de partida. Después de la vuelta a la democracia, muchos exiliados regresaron a Chile. Otros se quedaron donde habían reconstruido sus vidas. Verónica sacó su teléfono y tomó una foto del documento. Tengo un colega en Barcelona que podría ayudarnos, dijo. Un abogado que trabajó en casos de exiliados chilenos. Si alguien puede rastrear este nombre, es él. Al salir de la oficina, el aire de Santiago me golpeó con su mezcla de smog y calor. Caminamos en silencio hasta el parque forestal, donde nos sentamos en una banca bajo un árbol. A lo lejos, parejas paseaban junto al río Mapocho y niños correteaban persiguiendo palomas. ¿Y si está muerta?, pregunté finalmente, dando voz al temor que me acechaba desde que leímos la confesión del coronel. Verónica miró hacia el horizonte, donde los edificios de cristal reflejaban el cielo azul. Entonces al menos sabremos qué pasó. Es mejor que esta incertidumbre. ¿Qué harás con Margarita?, pregunté, cambiando de tema. Su rostro se ensombreció. No lo sé. Parte de mí quiere confrontarla, exigirle respuestas, pero otra parte... Su voz se quebró. Otra parte recuerda que fue ella quien me cuidó cuando estaba enferma, quien me leyó cuentos, quien me llevó a mi primer día de escuela. El test de ADN llegará en unos días, le recordé, aunque ya sabemos lo que dirá. Sí, asintió, pero quiero tener todas las pruebas antes de enfrentarla. Necesito estar segura. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Era un número desconocido. ¿Aló?, contesté. ¿Esperanza Suárez?, preguntó una voz masculina al otro lado. Habla Manuel Ibáñez, el portero de Catedral. Don Manuel, ¿qué sucede? Alguien vino preguntando por usted, dijo en voz baja, como si temiera ser escuchado. Un hombre. Quería saber qué le había contado yo sobre los Martínez. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién era? No se identificó, pero parecía... oficial, como los de antes. ¿Me entiende? Miré a Verónica, que observaba mi expresión con preocupación. ¿Qué le dijo usted? Que no sabía nada, que una joven había preguntado sobre antiguos inquilinos, nada más. Pero no me creyó. Dejó esto para usted. ¿Dejó algo? Una tarjeta. Solo dice Oficina de Inteligencia y un número de teléfono. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La dictadura había terminado hace décadas, pero sus redes seguían activas, sus secretos protegidos. Don Manuel, escúcheme bien. No hable con ese hombre si vuelve. Y por favor, envíeme una foto de esa tarjeta. Ya se la mandé por WhatsApp, señorita. Tenga cuidado. Al colgar le conté a Verónica. Su rostro, normalmente compuesto, palideció. La DINA se disolvió oficialmente en 1977, pero muchos de sus miembros pasaron a la CNI
Y después, con la vuelta a la democracia, algunos permanecieron en puestos de inteligencia. Explicó. Si alguien está haciendo preguntas, significa que movimos algo que debería haber quedado enterrado. ¿Estamos en peligro? No lo sé, admitió. Pero no podemos seguir moviéndonos tan abiertamente. Alguien podría estar vigilando a Margarita o monitoreando cualquier búsqueda sobre el coronel. Mi teléfono vibró con la foto de la tarjeta. Era minimalista. Solo un escudo, las palabras «Oficina de Inteligencia» y un número. Voy a llamar, decidí. No. Verónica me arrebató el teléfono. Podrían rastrear la llamada. Necesitamos ser más inteligentes. Un grupo de estudiantes pasó junto a nosotras, riendo y hablando en voz alta sobre una prueba de matemáticas. La normalidad de sus vidas contrastaba con la sensación de conspiración que ahora nos envolvía. Conozco a alguien que puede ayudarnos, dijo Verónica después de un momento. Un ex cliente. Trabajó para inteligencia hasta hace unos años. Si alguien puede decirnos qué significa esto, es él. Esa tarde nos encontramos con Carlos Fuentes en una cafetería del barrio Italia. Era un hombre de aspecto común, el tipo de persona que pasaría desapercibida en cualquier multitud. Mediana edad, pelo corto, ropa sencilla. Nada en él sugería que había sido agente de inteligencia. Este número no corresponde a ninguna oficina oficial, dijo después de examinar la foto. Es una línea privada, probablemente de algún exagente que ahora trabaja por su cuenta. ¿Por qué nos buscaría?, pregunté. Carlos nos miró a ambas con expresión grave. El coronel Martínez no era cualquier agente. Tenía información sobre operaciones que nunca salieron a la luz, sobre personas poderosas que siguen activas en política, en empresas, en el ejército. Si ustedes están removiendo su pasado, estamos buscando a nuestra madre, lo interrumpió Verónica. No nos interesan sus secretos operativos. Para ellos, todo está conectado, respondió Carlos. Si encuentran a Dolores Suárez, ¿qué les impediría denunciar lo que le hicieron? ¿Cuántos más podrían salir a la luz si se abre esa puerta? Un silencio pesado cayó sobre nuestra mesa. La camarera se acercó a preguntar si queríamos algo más, pero los tres negamos con la cabeza. ¿Qué nos recomiendas?, preguntó finalmente Verónica. Dejen de buscar en Chile, respondió Carlos sin dudar. Centren su investigación en España y no vuelvan a la casa de la dehesa. Es probable que la estén vigilando. Cuando salimos de la cafetería, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de Santiago con tonos anaranjados. Verónica detuvo un taxi. Iré a mi departamento a contactar a mi colega en Barcelona, dijo. Te llamaré mañana temprano. Ten cuidado, le pedí, sintiendo una inquietud que iba más allá de lo racional. Sonrió levemente. Llevo años enfrentándome a quienes quieren ocultar la verdad. No voy a asustarme ahora. El taxi se alejó, dejándome sola en la acera. Decidí caminar un poco antes de volver al hotel. Necesitaba ordenar mis pensamientos, procesar todo lo que había descubierto en apenas 3 días vertiginosos. Estaba cruzando el Parque Bustamante cuando noté a un hombre que parecía seguir mi ritmo, siempre manteniéndose a la misma distancia. Me detuve frente a un escaparate para verificar mi sospecha. Efectivamente, él también se detuvo, fingiendo mirar su teléfono. El pulso se me aceleró. Retomé la marcha, esta vez cambiando bruscamente de dirección. El hombre ajustó su recorrido. No cabía duda. Me estaba siguiendo. Con el corazón martilleándome en el pecho, entré en la estación de metro Santa Isabel. La hora punta había comenzado, y una marea humana llenaba los andenes. Me mezclé entre la gente, aprovechando mi baja estatura para perderme entre los cuerpos. Al llegar el tren, esperé hasta el último segundo para entrar, justo cuando las puertas se cerraban. El hombre quedó al otro lado, su rostro una máscara de frustración mientras las puertas se cerraban entre nosotros. Nuestras miradas se encontraron por un instante, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era rabia, sino determinación. El tipo de mirada que dice, te encontraré de nuevo. Mientras el metro se alejaba, saqué mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Verónica. Saltó directamente al buzón de voz. Verónica, me están siguiendo, susurré, intentando no llamar la atención de los otros pasajeros. Creo que estamos en peligro. Llámame en cuanto puedas. Al colgar, miré el mapa de la red de metro. No podía volver al hotel.
Sería el primer lugar donde me buscarían. Necesitaba un plan, un lugar seguro. Y entonces recordé algo que había visto en la confesión del coronel Martínez, un detalle al que no había prestado atención en ese momento, pero que ahora parecía una señal. Naciste el 10 de febrero de 1978 en Valparaíso. Valparaíso, el lugar donde todo comenzó, donde mi madre había sido capturada, donde Verónica, María Laura, había nacido. Tomé una decisión. Cambié de línea en Baquedano y me dirigí hacia la estación central. Compraría un boleto en el próximo bus a Valparaíso. Si queríamos encontrar respuestas, tal vez debíamos empezar por el principio. El bus serpenteaba por la carretera costera mientras el sol se hundía en el Pacífico, convirtiendo el agua en un lienzo naranja y púrpura. Me había bajado del metro en la estación central y comprado un boleto para el primer bus disponible a Valparaíso, pagando en efectivo para no dejar rastro electrónico. Durante todo el trayecto, mantuve un ojo vigilante sobre los otros pasajeros, pero ninguno parecía prestarme atención. Valparaíso me recibió con su aire salado y sus calles empinadas. La ciudad puerto se desplegaba ante mí como un anfiteatro multicolor, con casas pintadas en tonos brillantes que se aferraban a los cerros como si desafiaran la gravedad. Este era mi lugar de origen, la ciudad donde había crecido, aunque ahora la veía con otros ojos. Sin pensarlo 2 veces, tomé un taxi hasta la casa de mi abuela en el Cerro Alegre. La propiedad seguía a mi nombre, aunque llevaba días vacía desde mi partida a Santiago. Mientras subíamos por las callejuelas estrechas, pasando junto a murales coloridos y escaleras interminables, repasé mentalmente lo que sabía. Mi madre, Dolores Suárez, había sido detenida aquí en 1978. Tenía una bebé, María Laura, ahora Verónica, que le fue arrebatada y entregada a la familia Martínez. Luego la obligaron a exiliarse, haciéndole creer que su hija había muerto. Años después, regresó a Chile, tuvo otra hija, yo, y murió cuando yo apenas tenía 5 años. ¿Qué había ocurrido entre su regreso y su muerte? ¿Por qué nunca habló de su pasado, de su otra hija? ¿Y quién era ese misterioso M que había firmado la carta revelando que María Laura seguía viva? El taxista se detuvo frente a la casa de mi abuela, una construcción de madera pintada de azul con ventanas blancas. Pagué y esperé a que se marchara antes de acercarme. La calle estaba desierta, apenas iluminada por farolas antiguas que proyectaban sombras danzantes sobre el pavimento. Con cuidado, saqué la llave y abrí la puerta. El interior permanecía exactamente como lo había dejado. Cajas a medio llenar, muebles cubiertos con sábanas, el olor a encierro y a libros viejos. Encendí la luz y comprobé que el teléfono fijo aún funcionaba. Luego, revisé las ventanas y cerré todas las cortinas. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era Verónica. ¿Dónde estás?, preguntó sin saludar, su voz tensa. En Valparaíso, en la casa de mi abuela. ¿Te siguieron? No lo creo. Fui cuidadosa. Un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Escucha, he estado investigando. Mi contacto en Barcelona logró localizar la dirección de calle Mallorca. El edificio sigue en pie, pero evidentemente han pasado 40 años. Sin embargo, encontró algo interesante. Una mujer llamada Elena Valenzuela vivió allí hasta 2010, cuando regresó a Chile. Mi corazón dio un vuelco. ¿A Chile? ¿Estás diciendo que mi madre podría estar viva? No lo sé, respondió con cautela. La información es confusa. Pero hay registros de una Elena Valenzuela que compró una propiedad en Valparaíso en 2010, en el Cerro Bellavista. Necesito esa dirección, dije, abriendo un cajón del escritorio de mi abuela en busca de papel y lápiz. Verónica me la dictó. Pasaje Yugoslavo 174, Cerro Bellavista. ¿Quieres que vaya a Valparaíso?, preguntó. Dudé. Parte de mí quería tenerla a mi lado para enfrentar lo que encontráramos, pero otra parte temía por su seguridad. Mejor no. Si alguien está vigilando tu departamento, notarían tu ausencia. Además, necesitamos que alguien mantenga la comunicación con Barcelona. Ten cuidado, Esperanza. Su voz se suavizó. No sabemos en qué nos estamos metiendo. Después de colgar, me preparé para salir. Era casi medianoche, pero no podía esperar hasta la mañana. Si existía la posibilidad de que mi madre estuviera viva, a apenas unos kilómetros de distancia, necesitaba saberlo ahora. Tomé un ascensor hasta el Plan de Valparaíso y luego un taxi hasta el Cerro Bellavista.
El conductor, un hombre mayor con rostro curtido por el sol, me miró con curiosidad. ¿Pasaje yugoslavo a estas horas, señorita? ¿Está segura? Sí, respondí con firmeza. Es urgente. El taxi subió por calles cada vez más estrechas, apenas iluminadas. La niebla comenzaba a envolver la ciudad, difuminando las luces del puerto hasta convertirlas en pequeñas estrellas difusas. Aquí es, dijo finalmente, deteniéndose frente a una casa pequeña, de fachada amarilla con una puerta de madera azul. Pagué y esperé a que el taxi se alejara. La calle estaba desierta, envuelta en esa quietud especial que solo existe en las madrugadas. Con el corazón latiendo en mis oídos, caminé hasta la puerta, y tras un momento de duda, golpeé suavemente. Nada. Volví a golpear, esta vez con más fuerza. De pronto, una luz se encendió en el interior, y escuché pasos acercándose. La puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para revelar parte de un rostro. Una mujer mayor, con el pelo gris recogido en una trenza despeinada y ojos oscuros que me estudiaron con sorpresa. ¿Sí?, preguntó con voz ronca, como si llevara tiempo sin usarla. ¿Elena Valenzuela?, pregunté, sintiendo que el aire se espesaba en mis pulmones. La mujer frunció el ceño. ¿Quién pregunta? Me llamo Esperanza Suárez, dije, y vi cómo sus ojos se agrandaban. Estoy buscando a mi madre, Dolores Suárez. La puerta se cerró de golpe. Por un momento pensé que me dejaría allí, pero entonces escuché el sonido de un cerrojo que se abría. La puerta se abrió por completo. «Entra rápido», dijo la mujer, mirando a ambos lados de la calle, como si temiera ser observada. El interior de la casa era austero pero acogedor. Muebles de madera, paredes blancas con algunas fotografías en blanco y negro, un sofá gastado cubierto por una manta tejida. La mujer me guió hasta una pequeña cocina, donde una tetera silbaba sobre la estufa. «Siéntate», indicó, señalando una silla junto a la mesa. Obedecí, observándola mientras apagaba el fuego y servía té en 2 tazas de cerámica. Sus manos, arrugadas y con manchas propias de la edad, temblaban ligeramente. «¿Eres Elena Valenzuela?», insistí. Colocó las tazas sobre la mesa y se sentó frente a mí. «Ese nombre ya no existe», respondió, mirándome directamente. «Hace años que volví a ser Mercedes López». «¿Conoces a Dolores Suárez?». La mujer tomó un sorbo de té antes de responder. «La conocí. Fuimos compañeras en la universidad, amigas cercanas. Militamos juntas en el MIR. Cuando la detuvieron, yo ya estaba en la clandestinidad. Fui yo quien escribió esa carta a su madre, alertándole que su nieta seguía viva». «¿Tú eres M?», pregunté, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Mercedes asintió. «Trabajaba como secretaria en un cuartel de la DINA. Era mi coartada, mi forma de conseguir información desde dentro. Así me enteré de lo que le habían hecho a Dolores y a la pequeña». «¿Qué pasó con mi madre?». Mercedes suspiró, como si el peso de los recuerdos fuera demasiado para sus hombros cansados. «La mandaron a Argentina primero, luego a Brasil. Finalmente llegó a España, donde construyó una nueva vida como Elena Valenzuela. Yo la seguí poco después. Vivimos en el mismo edificio en Barcelona durante años». «¿Y por qué volvió a Chile?». «Por ti», respondió Mercedes con sencillez. «Cuando cayó la dictadura, Dolores decidió regresar. Quería recuperar su vida, su identidad, y sobre todo, quería encontrar a su hija perdida». Un nudo se formó en mi garganta, pero nunca lo hizo. Mercedes negó con la cabeza. Lo intentó. Contrató un investigador privado. Pero en aquellos años, muchos archivos habían sido destruidos, y los que quedaban estaban protegidos por el pacto de silencio. La adopción de la niña aparecía como legal en todos los documentos, y el coronel Martínez era intocable. ¿Por qué nunca me lo contó? ¿Por qué nunca me habló de mi hermana? Los ojos de Mercedes se llenaron de lágrimas. Porque le destrozó el corazón, Esperanza. Dolores envejeció 10 años en esos meses de búsqueda. Cuando comprendió que no podría recuperar a María Laura, casi enloquece de dolor. Entonces conoció a tu padre, y cuando quedó embarazada de ti, decidió que no podía vivir en el pasado, que debía enfocarse en la hija que tenía, no en la que le habían arrebatado. ¿Mi padre sabía todo esto? Sí. Eduardo fue su roca, su salvavidas. Sin él,
No sé si Dolores hubiera sobrevivido a esa pérdida. Una nueva revelación me golpeó. Mi padre no murió en un accidente, ¿verdad? Mercedes bajó la mirada. No. Eduardo era periodista. Estaba investigando los crímenes de la dictadura, incluidas las adopciones ilegales. Alguien no quería que esa información saliera a la luz. El silencio que siguió fue denso, cargado de 4 décadas de secretos y dolor. ¿Y mi madre? Pregunté finalmente. ¿Qué le pasó realmente? Cáncer, respondió Mercedes, y por primera vez vi sinceridad en sus ojos. Eso no fue una mentira, pero lo que nadie te contó es que se dejó morir. Después de perder a Eduardo, simplemente perdió las ganas de luchar. Me levanté bruscamente, necesitando espacio para procesar todo lo que acababa de escuchar. Caminé hasta la pequeña sala y me detuve frente a las fotografías en la pared. Una en particular captó mi atención. 2 mujeres jóvenes sonriendo a la cámara, con el mar de fondo. Reconocí a una de ellas como mi madre, por las pocas fotos que conservaba de ella. Barcelona, 1985, dijo Mercedes, que se había levantado para seguirme. Fue uno de nuestros días felices. ¿Tienes más fotos de ella? Pregunté con un hilo de voz. Un álbum completo. Y algo más. Mercedes desapareció en una habitación contigua y regresó con una caja de madera tallada. La colocó sobre la mesa de centro y la abrió con cuidado. Dentro había cartas, fotografías y un sobre cerrado que extrajo con reverencia. Dolores me pidió que te entregara esto cuando fueras mayor, cuando estuvieras lista. Supongo que ese momento ha llegado. Tomé el sobre con manos temblorosas. Tenía mi nombre escrito en una caligrafía que no reconocía, pero que sabía era la de mi madre. Lo abrí con cuidado y saqué varias páginas escritas a mano. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo y Mercedes ha cumplido su promesa. Hay tanto que nunca pude decirte, tanto que quise protegerte de conocer. Pero ahora es tiempo de verdades. Las lágrimas nublaron mi visión, impidiéndome continuar. Mercedes puso una mano en mi hombro. Léela con calma. No irá a ninguna parte. Ni yo tampoco. Asentí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Hay algo más que debes saber, continuó Mercedes con voz grave. Si has encontrado esta casa, si has conectado estos puntos, es probable que ellos también lo hagan. No sé quiénes son exactamente, pero hace unos días un hombre vino preguntando por Elena Valenzuela. ¿Un hombre? ¿Cómo era? No lo vi bien. Se mantuvo en las sombras, hablando desde la acera, pero mencionó al coronel Martínez. Sentí un escalofrío. ¿Qué le dijiste? Que Elena Valenzuela había muerto hace años. No pareció creerme. Un ruido en el exterior nos sobresaltó a ambas. Pasos en la acera. Luego silencio. Mercedes apagó la luz de la sala y se asomó cuidadosamente por una rendija en la cortina. Hay un auto estacionado al final de la calle. Susurró. No debería estar allí a esta hora. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Verónica. Entraron a mi departamento. Me escondí a tiempo. No es seguro aquí. Voy para allá. El pasado que habíamos desenterrado estaba vivo y venía por nosotras. Tenemos que irnos, susurré, mostrando el mensaje a Mercedes. Ella asintió, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. En minutos, había recogido un pequeño bolso, algunas fotografías y la caja de madera con las cartas de mi madre. Hay una salida por el patio trasero, explicó, guiándome por un pasillo oscuro. Da a un pasaje que conecta con el paseo yugoslavo. Desde ahí podemos bajar por las escaleras hacia el plan. El patio era pequeño, apenas un rectángulo de baldosas rodeado por plantas en macetas. Mercedes abrió una puerta disimulada entre enredaderas y salimos a un callejón estrecho, apenas iluminado por la luna. ¿A dónde iremos?, pregunté mientras avanzábamos en la penumbra, el sonido de nuestros pasos amortiguado por la niebla que ahora envolvía los cerros como un manto espectral. Conozco un lugar, respondió, un viejo refugio que usábamos durante la dictadura. Si ha sobrevivido al tiempo, nadie lo conoce excepto quienes estuvimos allí. Descendimos por escaleras de piedra resbaladizas por la humedad, pasando junto a murales desgastados y casas silenciosas. Valparaíso dormía, ajena al drama que se desarrollaba en sus calles empinadas. Al llegar al plan, Mercedes nos guió por callejuelas estrechas,
alejándonos del centro hacia el sector más antiguo del puerto. Finalmente, nos detuvimos frente a un edificio de 3 pisos, con fachada de principios de siglo y contraventanas de madera cerradas. «El sindicato de estibadores», explicó mientras sacaba una llave oxidada de su bolso. «Fue clausurado durante la dictadura, pero nunca lo demolieron. El sótano era nuestro punto de reunión. La puerta se abrió con un chirrido que resonó en la calle vacía. El interior olía a humedad y a madera vieja. Mercedes cerró rápidamente y encendió una pequeña linterna. «Sígueme». Descendimos por escaleras de madera que crujían bajo nuestro peso, hasta llegar a un sótano sorprendentemente amplio. Mercedes encontró un interruptor, y tras un parpadeo, una luz amarillenta reveló el espacio. Estantes con libros polvorientos, una mesa larga con sillas disparejas, un viejo sofá cubierto con una manta. «Nadie ha estado aquí en años», dije, notando las telarañas en las esquinas. «Y sin embargo, todo sigue igual», murmuró Mercedes con nostalgia. «Aquí planeamos acciones, imprimimos panfletos, escondimos compañeros. Tu madre pasó semanas aquí cuando la Dina la buscaba». Me senté en el sofá, levantando una nube de polvo. La tensión de los últimos días me pesaba como plomo en los hombros. Saqué la carta de mi madre y continué leyendo donde había quedado. «Antes de ti, tuve otra hija. Se llamaba María Laura y me la arrebataron cuando apenas tenía 3 meses. Me dijeron que había muerto en un incendio, pero años después supe la verdad. Había sido entregada a una familia vinculada al régimen. Intenté encontrarla, mover cielo y tierra, pero era como buscar una gota de agua en el océano. Los responsables habían cubierto bien sus huellas. Cuando naciste, juré protegerte de esa oscuridad. Tu padre y yo decidimos no contarte sobre tu hermana, no por vergüenza o por querer olvidarla, sino para que pudieras crecer sin el peso de esa tragedia. Quizás fue un error. Quizás merecías saber la verdad desde el principio. Si algún día encuentras a María Laura, dile que no pasó un solo día sin que pensara en ella, que la busqué hasta que mis fuerzas se agotaron, que su ausencia fue una herida que nunca cerró. Y a ti, mi esperanza, mi luz en la oscuridad, quiero pedirte perdón por los secretos, por las medias verdades. Todo lo hice por amor, aunque ahora veo que el amor a veces nos hace cometer errores. Te quiere eternamente, mamá». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro cuando terminé de leer. Mercedes se sentó a mi lado y me pasó un pañuelo. «Era una mujer valiente», dijo con voz suave. «Hasta el final». Mi teléfono sonó. Era Verónica. «Estoy en Valparaíso», dijo sin preámbulos. «En la terminal de buses». «¿Dónde están?» Le di instrucciones para llegar al sindicato, advirtiéndole que fuera cautelosa. Mientras esperábamos, Mercedes preparó un té con una hornilla eléctrica que milagrosamente aún funcionaba y me mostró más fotografías de mi madre, en Barcelona, en manifestaciones por los derechos humanos, sosteniendo a un bebé que debía ser yo. Media hora después, golpes suaves en la puerta anunciaron la llegada de Verónica. Cuando entró, Mercedes la miró como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», susurró, «eres idéntica a ella». Verónica se quedó inmóvil, estudiando a la mujer mayor. «¿Usted conoció a mi madre? ¿A mi madre biológica?» «Fuimos como hermanas», respondió Mercedes, acercándose lentamente. «Tengo fotos, si quieres verlas». Las 3 nos sentamos alrededor de la mesa, pasando fotografías, reconstruyendo la historia de Dolores Suárez a través de imágenes congeladas en el tiempo. Verónica tocaba cada foto con reverencia, como si pudiera absorber los recuerdos a través de sus dedos. «Necesito contarles algo», dijo finalmente, dejando una foto sobre la mesa. «Antes de venir, hablé con Margarita. Me enderecé, sorprendida». «¿La confrontaste?» «No exactamente. Fui a verla porque temía que estuviera en peligro. Quien entró a mi departamento podría ir tras ella también». «¿Y qué pasó?», preguntó Mercedes. Verónica respiró hondo. Me estaba esperando, como si supiera que iría. Lo primero que dijo fue: «Ya lo sabes, ¿verdad?». No intentó negarlo. Me contó que Ricardo le confesó la verdad poco antes de morir, que ella siempre sospechó que mi adopción no había sido convencional. «¿Te dijo quién está detrás de esto? ¿Quién nos sigue?», pregunté. «Según ella, es un ex colega de Ricardo.
Alguien llamado Víctor Meneses, que ahora dirige una agencia de seguridad privada. Aparentemente, mi padre adoptivo guardaba documentos comprometedores sobre operaciones durante la dictadura. Una especie de seguro, en caso de que algún día lo traicionaran. ¿Y dónde están esos documentos?, preguntó Mercedes con urgencia. Ese es el problema. Margarita dice que no lo sabe, que Ricardo nunca se lo dijo, pero cree que yo podría saberlo, aunque no conscientemente. ¿A qué se refiere?, pregunté confundida. Cuando yo tenía unos 10 años, Ricardo me llevó a un banco en el centro. Me mostró una caja de seguridad y me hizo memorizar un código. Me dijo que era un juego, que era nuestro secreto. Nunca lo mencionó de nuevo, y yo lo olvidé con el tiempo. Mercedes se levantó, agitada. Si esos documentos contienen información sobre operaciones ilegales, sobre adopciones forzadas como la tuya, podrían incriminar a personas que hoy ocupan puestos de poder. Y por eso nos buscan, concluí. No es solo por nosotras, es por lo que podríamos descubrir. Un ruido en el piso superior nos sobresaltó. Pasos lentos, metódicos. «Apaga la luz», susurró Mercedes. Nos quedamos en la oscuridad, conteniendo la respiración. Los pasos se acercaron a la escalera que conducía al sótano. «¿Hay otra salida?», susurró Verónica. «Una trampilla que da al almacén contiguo», respondió Mercedes. «La usábamos para emergencias. Con cuidado, nos movimos hacia el fondo del sótano. Mercedes levantó una alfombra polvorienta, revelando una puerta en el suelo. La abrió sin hacer ruido y nos indicó que bajáramos. El túnel era estrecho y bajo, obligándonos a avanzar casi a gatas. El aire era denso, con olor a tierra húmeda y años de encierro. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a otra trampilla. Mercedes la empujó y emergimos en lo que parecía ser un almacén abandonado, con cajas apiladas y maquinaria oxidada. «¿Dónde estamos?», preguntó Verónica, sacudiéndose el polvo de la ropa. «Antiguo depósito portuario», respondió Mercedes. «Debe estar abandonado desde la privatización del puerto». Encontramos una puerta lateral que daba a un callejón desierto. La luz grisácea del amanecer comenzaba a dibujar los contornos de los edificios. Al fondo, el mar se extendía como una plancha de plomo bajo un cielo que prometía lluvia. «¿Y ahora qué?», pregunté, sintiendo el agotamiento de una noche sin sueño. «Necesitamos recuperar esos documentos», dijo Verónica con determinación. «Es la única forma de detener esto». «¿Recuerdas el banco? ¿El código?», preguntó Mercedes. «El banco sí, Banco de Chile, sucursal Plaza Sotomayor. El código...». Cerró los ojos, concentrándose. Ricardo me lo hizo memorizar como una canción. 100278. Me quedé inmóvil, sintiendo que el mundo se detenía a mi alrededor. 10 de febrero de 1978. Murmuré. «Tu fecha de nacimiento». Verónica me miró, la comprensión iluminando su rostro. La fecha en que todo comenzó. El banco abriría en pocas horas. Decidimos esperar en una cafetería cercana, una de esas que abren temprano para los trabajadores portuarios. Pedimos café y pan amasado, más para justificar nuestra presencia que por hambre. «Cuando tengamos los documentos, ¿qué haremos?», pregunté, mirando por la ventana empañada. La lluvia había comenzado, fina y persistente. «Hay un periodista», respondió Mercedes. «Alguien de confianza. Ha estado investigando los crímenes de la dictadura durante años. Si le entregamos pruebas concretas, sabrá qué hacer con ellas. También podríamos presentarlas ante el juez Morales», añadió Verónica. «Está a cargo de varios casos de violaciones a los derechos humanos. Con evidencia sólida, podría ordenar detenciones». El celular de Verónica sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Su rostro palideció mientras lo leía. «Es de Margarita», dijo con voz tensa. «Dice que Víctor Meneses la visitó, que le dijo que sabía que estábamos en Valparaíso, y que...». Su voz se quebró. «Que si no entregamos los documentos, nos pasará lo mismo que a Dolores Suárez». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué quiere decir con eso?». «Mi madre murió de cáncer». Mercedes y Verónica intercambiaron una mirada sombría. «¿No es así?», insistí, sintiendo que una nueva verdad terrible se avecinaba. «El cáncer era real», dijo Mercedes lentamente. «Pero en su última etapa, cuando estaba en el hospital, hubo irregularidades. Medicación que desaparecía, cambios inexplicables en su tratamiento». «¿Estás diciendo que...?»
Nunca pude probarlo, continuó Mercedes, pero siempre sospeché que alguien aceleró el proceso. Alguien que temía que, en su desesperación por la enfermedad, Dolores decidiera hablar sobre lo que sabía. El reloj de la cafetería marcaba las 8:45. El banco abriría en 15 minutos. Vamos, dijo Verónica dejando billetes sobre la mesa. Terminemos con esto de una vez por todas. Plaza Sotomayor nos recibió con su majestuosidad de otro siglo. El edificio de la Armada dominando un costado, el monumento a los héroes de Iquique en el centro, y el banco ocupando una esquina con su fachada neoclásica. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y fresco. Entramos juntas, Mercedes quedándose cerca de la puerta como vigía. Verónica se acercó a una ejecutiva de cuentas y explicó que necesitaba acceder a una caja de seguridad a nombre de Ricardo Martínez. ¿Tiene la autorización correspondiente?, preguntó la mujer. Verónica mostró su carnet de identidad y una copia del testamento de Ricardo que había traído consigo, donde la nombraba heredera universal. La ejecutiva asintió y nos condujo hacia una sala privada en el fondo del banco. Mientras caminábamos, noté a un hombre de traje oscuro que nos observaba desde un rincón. Tenía el tipo de mirada que reconoces al instante, fría, calculadora, la misma que había visto en el hombre que me seguía en Santiago. La sala de cajas de seguridad era un espacio aséptico, con paredes metálicas y luz fluorescente. La ejecutiva nos dejó solas, explicando que teníamos 15 minutos. Verónica introdujo el código en el panel digital, 100278. La luz verde se encendió y la puerta se abrió con un suave chasquido. Dentro había una única carpeta negra. La abrimos con manos temblorosas. Contenía fotografías, documentos oficiales con sellos militares, listas de nombres con anotaciones al margen. Y entre todo ello, un sobre marcado como Operación Cigüeña. Dentro encontramos una lista de niños apropiados durante la dictadura, con sus nombres originales, los nombres de sus padres biológicos y las familias a las que fueron entregados. El nombre de María Laura Suárez aparecía en primer lugar. Esto es, susurró Verónica, con lágrimas en los ojos, la prueba que necesitábamos. Tomamos todo y lo guardamos en mi bolso. Al salir de la sala, el hombre de traje había desaparecido. Mercedes nos hizo una señal de urgencia desde la puerta. Hay un auto negro estacionado fuera, advirtió cuando nos acercamos. El mismo que vi anoche en el Cerro Bellavista. Nos dirigimos hacia la salida trasera del banco, emergiendo en una calle lateral. Caminamos rápidamente, mezclándonos con los transeúntes que comenzaban a llenar las calles del centro. Necesitamos ir a un lugar seguro para revisar todo esto, dijo Verónica. Y contactar a ese periodista, añadí. Mercedes asintió. Conozco a alguien que puede ayudarnos. Vive cerca de aquí. Mientras avanzábamos por las calles de Valparaíso, sentí que un ciclo se cerraba. Había comenzado buscando respuestas sobre mi pasado y había terminado descubriendo una verdad mucho más grande, una que conectaba mi historia personal con la historia dolorosa de mi país. El sol asomaba entre las nubes, iluminando los cerros multicolores. Valparaíso despertaba, como nosotras, a una nueva realidad, una donde los secretos, finalmente, saldrían a la luz.